Ahora nos toca ver el objeto como requisito de validez, ¿ya? Esto es súper importante y deben manejarlo súper bien para el examen de grado. Específicamente el número 3 aquí, que dejé marcadito, el artículo 1464. Una vez más, el legislador fue escueto, no definió el objeto lícito, ni siquiera tampoco el objeto ilícito, solamente se remitió desde el artículo 1462 al 1466 a señalar los casos de objeto ilícito, ¿ya? Pero como la doctrina mayoritaria en este momento está conteste en que podemos utilizar la definición de causa ilícita para definir el objeto, podemos definir el objeto lícito como aquel que no es contrario a la ley, al orden público ni a las buenas costumbres, ¿ya? ¿Cuáles son estos casos de objeto ilícito? El legislador, como dije, los regula desde el artículo 1462 al 1466. ¿Ya? No es necesario que se lo sepan textualmente, salvo el 1464, que sí debieran manejarlo exactamente como lo dice el legislador, para no confundirse y porque es una pregunta que es muy frecuente en el examen de grado cuando se sortea el objeto o cuando se llega de alguna manera a hablar del objeto. El artículo 1462 es el primer caso de objeto ilícito. El legislador señala que hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público chileno. Y después el legislador nos da un ejemplo. Dice, como la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida. ¿Ya? ¿Cuál sería, por ejemplo, someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida? Si una pareja decide que se quiere casar en Chile entre tres personas, por ejemplo, ¿ya? O conforme a la legislación de otro país. En ese caso, no tendría aplicación porque habría objeto ilícito. No podría tener lugar porque el legislador expresamente señala que no nos podemos someter en Chile a una jurisdicción no reconocida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay objeto ilícito. ¿Y cuál sería la sanción en este caso de objeto ilícito? Sería la nulidad absoluta. Después tenemos el artículo 1463. En el artículo 1463, el legislador señala que hay objeto ilícito, no lo señala así textual, lo señala de otra manera, pero en definitiva, en la parte final del artículo 1463 señala que hay objeto ilícito en los pactos sobre sucesión futura. Es decir, no se puede contratar o no se puede hacer una declaración de voluntad o un acuerdo respecto de una persona que se encuentra viva, respecto de disponer de los bienes en vida para cuando vaya a producir efecto post-mortem. Estos son los pactos de sucesión futura. ¿Por qué? Porque en este caso el legislador entiende que estaríamos incitando o motivando a alguna persona para que la muerte de una de ellas sea esperada, entre comillas. Entonces, por eso que el legislador prefiere que los pactos de sucesión futura no sean objeto de declaraciones de voluntad o contratos. Sin embargo, tenemos una excepción que está contemplada en la misma disposición, en el artículo 1463, que sujeta el pacto de no mejorar o el pacto de mejoras a las disposiciones de la sucesión por causa de muerte. Entonces, entendemos que el pacto de no disponer de la cuarta de mejoras es el único pacto de sucesión futura que sí podría llegar a realizarse. ¿Y en qué consiste el pacto de no disponer de la cuarta de mejora? En este caso, una persona se obliga para con uno de sus herederos o legitimarios a no disponer de la cuarta parte de la cuarta de mejoras, porque sabemos, a ver, les voy a hacer un dibujito, imagino que aquí ya todos saben cómo se divide la torta en la sucesión testada. ¿Ya? Tenemos la mitad legitimaria, tenemos una cuarta de libre disposición y una cuarta de mejora. La cuarta de libre disposición se puede dejar a cualquier persona, la cuarta de mejoras solamente se puede dejar a alguno de los legitimarios. ¿Ya? Se puede mejorar la parte de un legitimario. El pacto de no disponer de la cuarta de mejoras consiste en que el testador se obliga a no beneficiar absolutamente ninguno con esta cuarta, ¿ya? A no mejorar la parte de ninguno. Ese es el único pacto que puede ser objeto en vida para producir efectos post-mortem, ¿ya? Conforme al artículo 1463. ¿Por qué es tan importante este pacto? Porque en el evento de que posteriormente el testador lo desconozca y después fallezca, la persona con la que se contrató o con la que se hizo dicho pacto tendrá derecho a recibir lo que le habría correspondido en el caso que se hubiera respetado el pacto. Entonces, esa es la trascendencia que tiene. Si mi mamá se obliga a no disponer de la cuarta de mejora en beneficio de todos sus legitimarios y posteriormente lo hace, la persona para con la cual se había obligado, en ese caso tiene derecho a solicitar
una acción de reforma de testamento, ¿ya? Para tener acción, para poder recibir lo que le correspondería legalmente, ¿ya? Si se hubiese respetado el pacto. Ese es el pacto de no disponer de la cuarta de mejora, y ese es el único que puede ser objeto de sucesión futura. Después tenemos los casos del artículo 1464, donde el legislador señala que hay objeto ilícito en la enajenación. Este lo vamos a dejar pendiente, porque lo vamos a dejar después de revisar los otros dos que vienen. Después tenemos el artículo 1465, donde el legislador señala que hay objeto ilícito en la condonación del dolo futuro, y el argumento de esto es que en definitiva el legislador, ya sabemos que el legislador en todo sentido rechaza el dolo y nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Si se pudiera perdonar o condonar el dolo anticipadamente, estaríamos implícitamente incitando a que una persona actúe dolosamente, por lo tanto el legislador lo contempla como un caso de objeto ilícito. Y en el artículo 1466, el legislador señala un montón de casos. Señala que hay objeto ilícito en las deudas contraídas en juegos de azar, en la venta de libros cuya circulación es prohibida, en la imágenes o abusivo, en la venta de imágenes obscenas, libros abusivos de la libertad de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. La parte más importante de la disposición es la parte final, cuando señala que en general hay objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes, ¿ya? Entonces, todo lo que se prohíbe legalmente es objeto, adolece de objeto ilícito y por lo tanto puede ser sancionado con una nulidad absoluta. Vámonos al artículo 1464. En el artículo 1464 lo que estableció el legislador es señalar que uno de los casos es un caso de objeto ilícito si enajenamos alguno de los numerales del artículo, de las cosas comprendidas en los numerales del artículo 1464. Primeramente debemos entender qué es enajenar. Enajenar viene de hacer ajeno, ¿ya? Y enajenar podemos entenderlo en un sentido amplio o en un sentido restringido. En un sentido restringido consiste en transferir el dominio, ¿ya? Entonces, lo cual se materializa a través de un modo de adquirir. Y en sentido amplio sería transferir el dominio o constituir un derecho real. Transferir el dominio o gravarlo también con un derecho real. Y eso es lo que el legislador está señalando que adolece de objeto ilícito, la enajenación. De los numerales 1, 2, 3 y 4, entendido el numeral 1 y el número 2 como normas prohibitivas y el numeral 3 y 4 como normas imperativas de requisito. Vamos a estudiarlo en un segundo eso. Ahora, quiero detenerme en una pregunta de examen de grado que es típica y muchos alumnos no saben cómo abordar. ¿Pueden venderse las cosas del artículo 1464? Para esto tenemos que ver diferentes posturas o diferentes formas de dilucidar una respuesta. Si a mí me preguntan en el examen de grado si se pueden vender las cosas del artículo 1464, tenemos que distinguir primeramente si se mira solamente a la luz del artículo 1464, en principio estas cosas sí podrían venderse. ¿Por qué podrían venderse? Porque el legislador, en la disposición del 1464, lo que prohibió, lo que señaló que adolece de objeto ilícito es la enajenación. Y sabemos que la compra-venta o la venta en general es solamente un título, es un contrato, ¿ya? De un contrato nacen derechos personales, ¿ya? No nacen derechos reales, como sucede con la enajenación. La enajenación consiste en transferir el dominio, la venta no constituye enajenación. Por lo tanto, si se mira solamente la disposición del artículo 1444, sí podrían venderse las cosas del 1464. Pero sabemos que toda interpretación de una norma debe ser armónica con las demás disposiciones del Código Civil. Por lo tanto, si vemos a la luz del artículo 1464 vinculado con el artículo 1810 y el artículo 1466 del Código Civil, estas cosas no podrían venderse. ¿Por qué? Porque el legislador en el 1464 señala que hay objeto ilícito en la enajenación de estas cosas. El artículo 1810 en materia de compra-venta señala que pueden venderse todas aquellas cosas cuya enajenación no esté prohibida. Entonces, lo que está diciendo, si lo vemos en sentido negativo, no pueden venderse aquellas cosas cuya enajenación esté prohibida. Además, si le agregamos en la parte final del artículo 1466, cuando se señala que hay objeto ilícito en general en todo contrato prohibido por las leyes, y por el 1466 es un contrato prohibido por las leyes, ya que también tenemos el 1464, el cual señala que no se pueden enajenar las cosas del 1464, no podrían venderse las cosas de esta disposición. A ver, lo voy a explicar de nuevo para que se entienda más claro.
Si se mira solamente el 1464, sí podrían venderse estas cosas porque la venta no constituye enajenación. Si miramos armónicamente las normas del 1464 con el 1810 y el 1466, estas no podrían venderse, porque el artículo 1810 señala que pueden venderse todas aquellas cosas cuya enajenación no esté prohibida. Es decir, no se pueden vender aquellas cuya enajenación está prohibida. Plus el artículo 1466, que señala que hay objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes. Deberíamos entender que las cosas del artículo 1464 no pueden ser objeto de venta. Y después tenemos la tesis, que es la que todos responden y la única que se menciona para efectos del examen de grado, que es la tesis del profesor Eugenio Velasco Letelier. Señala que tanto para hablar de venta como para hablar de enajenación, tenemos que hacer la distinción entre los numerales 1 y 2 y 3 y 4, entendiendo el numeral 1 y 2 como normas prohibitivas. O sea, bajo ninguna circunstancia, las cosas que no están en el comercio o los derechos y privilegios que no pueden transferirse a otras personas podrían ser objeto de actos jurídicos, ya sea para enajenarlos o para venderlos. Y el número 3 y 4, entendidos como normas imperativas de requisito. Las normas imperativas sabemos que pueden clasificarse en imperativas propiamente tales e imperativas de requisito. Imperativas propiamente tales son aquellas que mandan a hacer algo. Imperativas de requisito, aquellas que el legislador pareciera que está prohibiendo en principio, porque generalmente las define en negativo, pero que estableciendo los requisitos o siguiendo, cumpliendo con los requisitos que establece la ley, podrían llevarse a cabo estos actos jurídicos. Y en este caso tenemos el número 3, que señala que no pueden ser objeto de enajenación o hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que cuenten con la autorización del juez o del acreedor. ¿Ya? Lo mismo sucede en el numeral número 4 del 1466, donde sabemos que hay objeto ilícito en la enajenación de las especies cuya propiedad se litiga, salvo que se cuente con la autorización del juez que conoce del litigio. En el caso de que haya un objeto, cuando tenemos objeto ilícito, o sea, la sanción al objeto ilícito como requisito de validez del acto jurídico va a ser la nulidad absoluta conforme a lo que dispone el artículo 1682 del Código Civil. Entonces, tenemos, primera tesis, sí pueden venderse las cosas del 1464. Segunda tesis, no pueden venderse porque debemos revisar las normas armónicamente, el artículo 1464 con el artículo 1810 y el artículo 1466. Y finalmente tenemos la tesis del profesor Eugenio Velasco Letelier, el cual señala que tenemos que distinguir los numerales al número 4, entendiendo que el numeral 1 y 2 son normas prohibitivas y el numeral 3 y 4 son imperativas de requisito, en donde necesitamos o la autorización del juez o del acreedor para el número 3 y la autorización del juez que conoce el litigio para el número 4. Si hay objeto ilícito, tenemos que la sanción aplicable en este caso será la nulidad absoluta, conforme al 1682 del Código Civil. Eso respecto de objeto, y eso es lo que necesitan manejar de objeto ilícito y objeto como requisito de existencia y objeto como requisito de validez. Recuerden que el objeto debe ser lícito como requisito de validez del acto jurídico, no como requisito de existencia. Como requisito de existencia solo debemos distinguir si se trata de un objeto cosa y un objeto hecho, como lo aclaré en principio.